Hola Mayeli. Hola, hola, líder. Muy buenas ¿Me oyes noches. bien ahí? Te escucho excelente. ¿Me puedes escuchar bien? Sí, excelente, todo bien. Se escucha claro. Oye, hay varias personas conectadas. Hay 18 hasta este momento, hay 18 personas conectadas de varios lugares. Pues, se están aún uniendo otras personas más. Bueno, y este es el primer live que estamos haciendo con respecto al tema de gestión emocional. Tal vez un live un tanto corto, podemos hacerlo, siempre peleando en contra de las fallas de conexión o de conectividad en el país, pero bueno, ahí. Saludo, aquí también está D'Angelo, está entrando, hay varias personas que están entrando ya, 19 personas conectadas. Bueno, y ¿qué tal si comenzamos de una vez, Mayreli, ya que hay varias personas ya en la sala, por así decirlo? Se siguen uniendo más personas, pero vamos a dar inicio para que el tiempo lo aprovechemos al máximo. Yo últimamente he estado viendo que hay muchas personas que tocan este tema de la ansiedad y de la depresión y que piden consulta o piden consejo de qué hacer. No solamente las que piensan que están atravesando por depresión o ansiedad, sino también personas que tienen familiares que manifiestan estar en ansiedad o en depresión. Aquí están saludando también, buenas noches, desde Perú, hay conexión desde Perú, qué bien, desde Bolívar, varios lugares están conectados. Bueno, agradezco esta gracia que has tenido de poder atender hoy esta invitación, Mayreli, como psicólogo. Para todos los que están oyendo en este momento, Mayreli es psicólogo clínico, es voluntaria en el programa AMAES, atendiendo a mujeres y niños en situación de calle, mujeres y niños en situación de calle. También es coordinadora de atención psicológica en la dirección del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de San Diego. Además, por supuesto, como psicóloga también tiene atención de consulta privada, tanto a niños como a adultos. Y bueno, hoy está con nosotros Mayreli para compartir acerca del tema que hemos titulado gestión emocional, pero con un énfasis o inclinación hacia lo que es la ansiedad y la depresión. Dos temas o dos vertientes que se han estado presentando con mucha frecuencia en medio de la población. Le comentaba a Mayreli hace unos días que hay mucha gente que me pregunta y que consultan y dicen que no saben qué hacer. Pero lo veo, Mayreli, y ya comienzo con este tema ya a preguntar un poco, ¿qué tan frecuente se está viendo esto en medio de la población? Digamos aquí en Venezuela, ¿no? Tal vez no hablemos de la población a nivel mundial, aunque si tienes esos datos también lo puedes compartir. Pero, ¿qué tan frecuente es eso? Porque en mi experiencia particular, cada vez hay más personas preguntando y que dicen que enfrentan incluso ataques de pánico también. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente en este momento con respecto a lo que es esa ansiedad y esa depresión que muchos dicen tener? En primer lugar, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los que se están conectando en este espacio, en esta ventana, para conocernos, que es mágica. Primera vez para mí, así que gracias, por supuesto, por este apoyo. Un tema súper interesante, sin duda, lo que es cómo podemos gestionar nuestras emociones cuando estamos en medio de ansiedad o depresión, que en tanto sabemos de eso. Muy, muy oportuno de alguna manera ese tema. Gracias por este espacio. Sí, sin duda hablamos del mundo también, para empezar por todas las cantidades. Se habla de cifras, ha aumentado sin duda un 25% según estudios realizados en universidades, por lo menos en Australia, un 25% de la ansiedad y la depresión a nivel mundial, en todo el mundo, ¿ok? Estamos hablando de cifras como, para hablar específicamente de la depresión, 53 millones de personas en el mundo ha aumentado, por ejemplo, a raíz de la pandemia. 53 millones de personas. 53 millones de personas tras la pandemia, un 25% en crecimiento a nivel mundial, eso por la depresión, y cuando Ok, hablamos de la ansiedad hablamos de un 76 millones de personas en el mundo, en este incremento a nivel mundial desde la pandemia, ¿ok? Múltiples razones, múltiples causas, pero sin duda habla de un ok. incremento de las enfermedades mentales en todo el mundo, afectando
un poco más a las mujeres porque quizás este periodo de estar encerrado se propiciaba un poco más de violencia doméstica a los chamos, a los adolescentes, quizás por estar encerrado en la escuela, por no poder ir a la escuela, Claro, en la casa. por estar en la casa, no poder socializar, elemento que es tan importante para drenar un poco la energía. Y sin duda esto han sido factores que han provocado esto. Y en Venezuela ha aumentado, es una cifra bastante significativa porque nos estamos yendo prácticamente hasta un 67% en la población venezolana. Y se habla no solo de un trastorno, digamos, individual, vamos a decir, por ejemplo, un diagnóstico individual, sino un trastorno social, o sea, digamos como tomada en cuenta como un trastorno general a Es raíz de algo también la... colectivo. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Así que entonces Un es algo poco, colectivo. un poco colectivo. En el caso de la situación de Venezuela, no solamente como un trastorno individualizado, sino también social. Factores como situaciones ambientales, situaciones sociales en el país, aunado a la pandemia, han hecho un incremento en estas cifras en adolescentes, en niños. En Venezuela, en edades entre 25 y 45 años son las edades un poco más propensas. Y en el caso de adolescentes y de niños estamos hablando de 2 a 12 años, también bastante significativo el aumento o el incremento de lo que es la ansiedad y lo que es la depresión. Cifras que alarman, cifras que nos hace sin duda mirar cómo podemos comprometernos y cómo entenderlo, ¿no? Fíjate, Melanie, no sé, yo no sé hasta qué punto todo aquel que dice que tiene ansiedad o depresión realmente está atravesando por ansiedad y depresión, o que simplemente es porque han oído ese término y lo confunden con la emoción que pueden estar atravesando en un momento determinado. Claro, sabemos que con la pandemia no solamente es el encierro, no solamente es el distanciamiento social o la poca oportunidad de socializar, también hay muchos atravesando duelo, que es un tema también bastante interesante para tratar en otra oportunidad, el duelo. Y el duelo no únicamente por la pérdida de un familiar o un ser querido, también hay duelo por pérdida económica, por negocios que han tenido que cerrar, tantas cosas que la gente ha tenido que enfrentar y que pasan ahorita como un duelo. Pero Eso es ¿hasta muy qué punto, ah, te decía que hasta qué punto realmente están atravesando por ansiedad y depresión o puede haber una confusión en sí qué es la ansiedad y en sí qué es la depresión? Este es el punto creo que más significativo y más valioso para dilucidar. Y aquí obviamente es mi compromiso como profesional porque podemos escuchar o estar entrometidos en redes y escuchar de muchas veces tengo ansiedad, tengo depresión o me pongo a buscar en internet un poco cuáles son los síntomas y digo me está pasando esto, esto y esto, seguramente es ansiedad y depresión y siempre es mi compromiso decir un stop, mirar, la ansiedad y la depresión son enfermedades mentales, ¿ok? Son enfermedades. Cuando hablamos de lo que es la ansiedad y cuando hablamos de lo que es la depresión, estamos hablando de enfermedades, así como una cardiopatía, diabetes, una enfermedad que requiere, por supuesto, un tratamiento. Puedes estar pasando por un momento difícil, puedes estar teniendo tristeza, puedes estar preocupado acerca de alguna situación, pero sin duda hablar de ansiedad o depresión, estamos hablando de síntomas, de signos, de criterios, estamos hablando de tiempos para poder establecer y que se Sí. cumplan para un diagnóstico, por decirlo de esa manera. Y esa es una diferencia muy importante. Cuando yo hablo de la ansiedad en particular, es una enfermedad, obviamente, que comparte diferentes tipos de características y diferentes formas en las que se puede desenvolver, ¿ok? Con síntomas psicosomáticos, con síntomas físicos, con síntomas de alguna forma mentales. Cuando hablamos de ansiedad, es importante hablar del miedo, ¿ok? Es importante saber que los trastornos de ansiedad de alguna forma comparten características o formas con el miedo, ¿ok? El miedo, definiendo el miedo como esta respuesta emocional que podemos tener ante cualquier situación que pueda ser alguna amenaza inminente, pueda ser real o pueda ser imaginaria, ¿ok? Cualquier amenaza. Y la ansiedad es de alguna esta respuesta anticipatoria, o sea, anticipada, la respuesta física que tienes ante un evento del futuro, ¿sí? Entonces el miedo es una respuesta de alguna forma normal, natural,
una respuesta emocional ante una amenaza, algo que no sabes cómo manejarlo, algo que no sabes cómo hacerlo, y puede ser real, puede ser imaginaria, y la ansiedad es esta respuesta de alguna forma anticipatoria, antes de todo, Ok. para algún evento o situación futura, algo que no ha pasado. Que Entonces, ya doy por tengo miedo a algo y ya doy por sentado o me comporto como si lo malo ya ocurrió. Algo así. O sea, correcto, entonces, tengo temor a algo, a una posible situación futura y me comporto como si ya lo malo aconteció. ya No sé si aconteció. Entonces yo, mis pensamientos y mis acciones y mis síntomas físicos se están dando en base a este pensamiento del futuro, algo que no ha sucedido. Usualmente puede que no sea real ese tipo de pensamiento del futuro porque, vamos, está en el futuro y para todos es desconocido. Entonces se hace disfuncional, ¿ok? Se hace disfuncional porque, sin duda, con el pensamiento en el futuro, te está imposibilitando disfrutar el hoy. La claro, ansiedad, para hacerlo así, la ansiedad, mucho pensamiento del futuro, y la depresión, tu pensamiento en el pasado, ¿sí? Un poquito, pues hay diferentes tipos de ansiedad, diferentes tipos de depresión. Eh, Muchas personas pueden decir, no, a raíz de la pandemia, eh, a raíz de diferentes situaciones, es genética, es multifactorial realmente, pero lo más importante es que cuando hablamos de ansiedad es ese miedo anticipado. Entonces tengo comportamientos, tengo conductas en base a aquel pensamiento en el futuro, y sin pero duda no se hace funcional. claro, me parece interesante eso que estás diciendo, que la ansiedad tiene el pensamiento en el futuro, un futuro que aún no ha acontecido, por supuesto, y la depresión mantiene el pensamiento en el pasado. Y en ambos Correcto. casos, el que está en ansiedad o el que está en depresión no disfruta el presente. Me Y pareció eso es eso lo que, total, interesante total, esa y parte. eso es lo que hace que no seamos funcionales, o que no puedas ser funcional en lo que te toca resolver hoy, en el pensamiento que tienes hoy, en el día a día, en este hoy, en este presente, que realmente es lo que estás teniendo. Esto de aquí, esto de ahora. Con el pensamiento en el pasado, sin duda no te permite avanzar o entender el hoy, y el pensamiento del futuro no te permite disfrutar este momento. ¿Qué es lo que pasa Sí, con ambos? Que ninguna de las dos las puede controlar. Sí, entonces el pasado ya sucedió, es ya estudió. importante sanar, es importante trabajarlo, es importante entenderlo, ok, aceptarlo, y el futuro sin duda saber que no pertenece a nosotros, ¿sí? Sino Claro. lo que pertenece a tu responsabilidad, hacerlo, y lo que no, confiar. Entonces, un poco esta necesidad de control de lo que suceda, y pensamos que depende muchas cosas de nosotros, genera bastante ansiedad, bastante tensión en el tema, bastante. Y Claro. fíjate que pueden ser muchísimos factores. Estoy aquí leyendo un poquito y hay diferentes factores. Mi familia se fue del país, mi pareja me dejó, me divorcié, me tuve que mudar, perdí mi trabajo, me enfermé, perdí un familiar. O sea, es multifactorial las razones por las que se Muchos puede generar factores. algún tipo de ansiedad o depresión. Estoy leyendo los comentarios o lo que escriben las personas que están conectadas y algunos hacen preguntas o consultan cómo identificar realmente cuando estás en depresión. Entiendo por lo que tú dices hace un momento que el hecho de estar triste en un momento determinado o el hecho de estar preocupado no significa que estoy en depresión o no significa que estoy en ansiedad. O sea, yo puedo estar preocupado y no estar en depresión, pero en ansiedad. Puedo estar triste y no estar en depresión, ¿cierto? Eso es ¿Cómo lo más identifico importante. realmente la depresión? ¿Cómo sé que realmente, clínicamente hablando, cómo puedo saber que estoy atravesando un cuadro depresivo o simplemente estoy triste pues, por factores distintos? ¿Cómo sería eso? Vale. Cuando hablamos de depresión, hablamos de signos y síntomas en particular. ¿Ok? La depresión es una alteración del humor en la que digamos, viene a destacar lo que es el ánimo disminuido. Viene, por supuesto, la falta de energía, falta de interés en lo que usualmente tú tenías interés, y de repente eso comienza a disminuir. De repente ya no tienes la misma, digamos, motivación para realizar las diferentes cosas, o no tienes el placer en cosas que usualmente tenías placer. Por ejemplo, practicaba un deporte y ya no tengo esa motivación para hacerlo. En mi mente quiero hacerlo, pero algo está impidiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace un poquito la diferenciación?
algunos cambios también somáticos o físicos, alteraciones a nivel del sueño, ¿ok? Pérdida del sueño, aumento del sueño. Sí, por eso es que cada caso también es muy particular. Pérdida de peso, aumento de peso, ¿ok? Sí, como, digamos, alteraciones a nivel de la concentración, quizás desde el aspecto sexual también. Cuando hay cambio en tu funcionalidad, cuando ya no puedes realizar las mismas actividades, y lo más importante es cuando esto tiene una intensidad y una frecuencia. Estamos hablando de tiempo, estamos hablando de signos y síntomas que perduran en el tiempo, que pueden estar constantemente, que pueden estar completos todos los síntomas muy, muy específicos y particulares, por más que durante 2 semanas de una forma muy establecida, ¿ok? Y estos van retornando o van apareciendo por 6 meses, por 1 año, por 2 años, y de acuerdo a estos tiempos va siendo el tipo de depresión en particular. Hay, digamos, depresión por consumo de sustancia, depresión mayor, persistente, depresión por enfermedad, ¿ok? Todo es de alguna forma multifactorial las razones por las que se puede hacer. ¿Qué es importante saber? Puedes estar en un momento triste, puedes quizás no saber cómo resolver eso, y es válido que lo sientas, pero cuando hablamos de depresión estamos hablando de síntomas particulares que perduran en el tiempo y que están haciéndote perder funcionalidad. O sea, no puedo trabajar, no puedo hacer las labores de la casa, no puedo ir, o sea, es algo mucho más marcado y mucho más significativo. Ahora, la ansiedad también se ríe, la ansiedad también y la depresión también están por ahí trabajando, están operativos, ¿ok? Estamos por ahí haciendo muchas cosas, y esta es la parte importante de poder conocernos, poder entender y qué hacer con lo que sentimos, ¿ok? Entonces, la clave en todo esto es darse cuenta que está afectando la funcionabilidad. Cuando afecta mi vida cotidiana, lo normal, o lo que uno llama normal, y cuando lo afecta ya por un tiempo. Correcto. Es decir, que la depresión se diagnostica, comprendo que así se diagnostica, en este caso por un profesional, tan solo que ahorita hay como mucha gente se está como automedicando. Buscan en internet, ven las redes sociales, ven todos los posts que hablan de ansiedad actualmente, que son cantidades de posts que hablan de ansiedad, y la gente toma un consejo de un comentario, post, de un comentario, y no de un profesional que pudiera realmente decirle si está en un cuadro depresivo o no, y cuáles serían las indicaciones a nivel profesional, lo que sería es tomar como medidas para enfrentar esa depresión y esa ansiedad. Entonces hay como muchos mitos y hay muchos, no sé, digo, hay muchas fuentes de información que tal vez no son las más idóneas, y gente, bueno, tomando medidas de acuerdo al consejo de una cuenta en Instagram. Y eso es lo que tenemos que tener bastante cuidado, precisamente hacia quién, cuál es el contenido que estamos leyendo, y si tú estás sintiendo de verdad algún tipo de síntoma que sientes que está alterando tu funcionalidad, es importante que puedas acudir a un especialista. La información en las redes es un poco nutritiva, pero sin embargo es generalizada. Cada caso es particular y es muy importante que tú responsablemente puedas elegir y ser responsable de tu salud mental y acudir. ¿Quién diagnostica una depresión, una ansiedad? Un psiquiatra, un psicólogo, son las personas encargadas de hacer esto. Así que son las personas bien importantes a acudir, a dirigir. Hay psicoterapia, hay forma de hacerlo. Y lo más importante en esto, me gusta mencionarlo, no puede existir la vergüenza en asistir a terapia, todo lo contrario, los que tenemos la oportunidad de asistir a terapia, es algo mágico, es algo maravilloso, es increíble porque podemos conocernos, podemos saber exactamente qué hacer con lo que sentimos y cómo continuar, que es lo más importante. Sí. No hay vergüenza en asistir a terapia, bueno, siempre lo recomiendo. Es que hay un paradigma popular, y es que ir al psicólogo es ir al loquero. Estoy enfermo, y entonces son esos mitos que existen y que, por supuesto, lo que no hacen más que impedir que las personas acudan a un especialista, a un profesional que realmente le pueda ayudar. Bajo ese mito o esos paradigmas errados que se manejan a nivel social, entonces la persona no acude a un psicólogo, que es la persona idónea para poder atender, o un psiquiatra, como tú dices también, y poderles decir claramente, diagnosticar. Fíjate, hay 2 preguntas que están por acá en el escrito, Mayreli. Una pregunta si la ansiedad, existen varios tipos de ansiedad.
preguntan si hay varios tipos de ansiedad. Y otra pregunta también que la doy de una vez es, ¿qué se le debe decir a una persona que está en estado depresivo? O sea, ¿cómo debemos tratar a esa persona? Porque a veces es muy fácil decir, pero alégrate, pero diviértete, pero no son las formas adecuadas para tratar a una persona que está en un cuadro depresivo. O decirle, pero no llores, ponte, bueno, cualquier tipo tal vez con intención de motivar, con intención de alentar, pero no de la forma adecuada. Entonces, ¿cómo podemos tratar eso? Entonces, las dos preguntas son si hay varios tipos de ansiedad, y la otra pregunta que leo acá es qué se debe hacer o qué se le debe decir a una persona que está atravesando por un cuadro depresivo. Excelente. Sí, existen muchos tipos de ansiedad, las voy a mencionar y hablar un poquito de cada una de ellas. Ansiedad por separación, ok, una pérdida, me tuve que mudar, una relación, ansiedad por separación, el mutismo selectivo en diferentes áreas en particular, decido no hablar al respecto, ok, una fobia específica, fobias a las arañas, fobia, entran los que son los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, ok, ansiedad social, miedo a salir afuera, miedo un poquito al contacto con otros, miedo, por ejemplo, a ir a lugares públicos, un poco relación con esto, trastorno de pánico, y estabas mencionándome hace un rato acerca de lo que es la crisis o los ataques de pánico, y se presentan en este particular los ataques de pánico en principalmente con trastornos de ansiedad, ¿sí? Como una respuesta al miedo. Un ataque de pánico se presenta en los trastornos de ansiedad como una forma que tu organismo hasta ese momento es como respondes al miedo. Pero también los ataques de pánico pueden darse con otro tipo de trastornos mentales, ¿ok? La agorafobia también muy relacionada con el miedo social. Todo esto les estoy hablando de los tipos de ansiedad, ¿ok? Trastorno de ansiedad generalizada, un poquito más es multifactoriales, separación, contacto, un poco más la cotidiana, por así decirlo, ¿ok? Trastorno de ansiedad inducido por sustancia, consumo de drogas, algún tipo de sustancia puede generarte algún tipo de dependencia y puede generar ansiedad, la estás necesitando. Por alguna afectación médica, tuviste un diagnóstico, sientes que te vas a morir, entonces de alguna forma no te deprimes, sino que te sientes ahogado, piensas que ya te está tocando, muy específico esto, y una ansiedad no especificada. Entonces, es multifactorial, por eso siempre digo, no digan que tienen ansiedad, mejor vamos a trabajarlo, mejor vamos a entender un poquito cómo manejarlo, cómo hacer cuando algo te preocupa, algo tienes miedo, para que pueda ser mucho más funcional para ti. Y es muy importante lo que acabas de preguntarme en referencia a cómo estos familiares, porque no es lo mismo el que tiene el trastorno que quizás es la persona o los familiares que estamos alrededor de ellos. ¿Qué hacer? Una de las cosas más importantes es validar lo que la persona está sintiendo. Una persona, recordemos un poco en este caso de la depresión, cuando puede ser, digamos, heredada, ¿ok? Ahí, digamos, antecedentes médicos, psiquiátricos familiares, o ocurrió en este momento, es muy importante saber que a nivel bioquímico de nuestro cerebro, los neurotransmisores encargados del placer, la satisfacción, están disminuidos. La serotonina, la dopamina no hay. Entonces, supongamos que yo tengo dificultades respiratorias y me lanzan tengo que subir al cerro o tengo que estar en natación, no voy a tener la capacidad para responder a eso. Lo mismo sucede con la depresión. Si a nivel bioquímico no tengo la suficiente producción de estos neurotransmisores, serotonina, dopamina, encargado del placer y la satisfacción, la alegría, entonces tú me vas a poder decir a mí, vamos a subir el cerro, vamos a comer helado, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer ejercicio, y por no tener esa producción obviamente en mi organismo, en mi cerebro, ¿ok? Entonces no voy a poder responder. ¿Qué es muy importante para los familiares en esto? Validar. Hey, la persona está sufriendo, la persona, créeme que no se quiere sentir así, la persona está entendiendo qué es lo que está pasando consigo mismo. Entonces valida. ¿Cómo lo puedes hacer? Acércate, entiendo lo que estás sintiendo, cómo puedo ayudarte, qué necesitas. Siente empatía, siente que comprendes, que entiendes que se siente triste, deprimido, que hay ansiedad, que sienta que alguien lo está entendiendo, ¿no? Sería algo como eso. Fenomenal, eso mismo, porque yo no puedo pararme y sencillamente decir como que, oye, ¿por qué estás sintiéndote de esa forma? O tú siempre con esa misma situación. Créeme
que eso no ayuda, ¿ok? La persona no se está sintiendo bien, la persona está saliendo, entonces párate, detente. Entonces eso significa no emitas un juicio en cómo la persona se está sintiendo. Créeme que esa persona está entendiendo qué es lo que está pasando con ella o con él, no sabe cómo hacer cambiar esta situación y sin duda está necesitando tu comprensión y tu apoyo. Valida, puedo entender que hoy tengas un mal día, cómo puedo acompañarte, qué necesitas hacer, cómo puedo ayudarte. Entiendo que, usualmente en la depresión las personas suelen contar y repetir muchísimo el evento traumático o la situación significativa, y muchas veces a nivel familiar puede haber cierta impaciencia, como que otra vez con lo mismo, y te animo un poco a que puedas ser empático, conectar con esta idea, no le digas otra vez tú con eso, no sientas eso, no, valida, es importante. ¿Sí? Porque puedes estar evitando una persona que decide acabar con su vida porque alguien está escuchando, ¿sí? No soy un estorbo, ¿sí? Y es un proceso sobre todo, y por supuesto la medicación. Sí, decías que tiene que ver con la química, el químico del cerebro, y por eso la medicación, ¿no? Que va más allá que simplemente tal vez unas palabras de aliento. Tiene que ver mucho con la química del cerebro. Ahora, Cuando hablamos de enfermedad y depresión, la psicofarmacología es importante en esto. Muy importante porque va a restablecer esos neurotransmisores que pueden estar en desequilibrio, generar un balance para así funcionar con un proceso psicoterapéutico y ahí sí arrancar. quiero hacer un paréntesis un momento, Mayreli, para decirle a todos los que están conectados que como hay muchas preguntas, no todas podemos responderlas en esta conexión, pero de ahí tomaremos para próximas conexiones. Vamos a revisar las preguntas que quedan grabadas y ahí veremos también cuáles temas tocar en una próxima conexión, porque son muchas preguntas y por supuesto no da tiempo a responderlas todas. Le digo a todos los que están conectados eso, que tomaremos en cuenta todos los que están escribiendo. Gracias a cada uno por estar conectado, por estar escribiendo, participando. Pero en vista del tiempo no podemos dar respuesta a todos los que están escribiendo. Sin embargo, de ahí tomaremos preguntas para tocar temas posterior a esto. Me preguntan ahí también, Mayra, sobre el bullying. ¿Cómo la ansiedad se manifiesta a partir de esa situación que se está viendo también muy cotidiano? Enfrentar el bullying en el colegio o en el grupo familiar. De hecho, hacen referencia al bullying dentro del grupo familiar. ¿Hasta qué punto eso puede generarnos esos niveles de ansiedad? El tener que estar en un ambiente y enfrentar el bullying. El acoso. El acoso es bastante importante y bastante significativo porque puede ocurrir a nivel escolar, cuando hablamos de los chamos, de los niños, a nivel laboral, ¿ok? A nivel familiar. Entonces, cuando estamos en un ambiente donde quizás existe la burla, donde existe el desprestigio, donde está constantemente, es muy importante primero salir del entorno que te está haciendo daño, ¿ok? No tienes por qué estar en un lugar que te está haciendo daño. Es importante hacer las denuncias pertinentes porque se suele acostumbrar al maltrato y que eso está bien, y debo decir que no está bien así. Tú no te sientes en un espacio bien, necesitas sin duda salir de ese lugar y hacer las denuncias pertinentes. Y lo más importante, cuáles son los recursos que tienes dentro de ti, cuáles son los recursos que tienes dentro de ti para enfrentar esta situación. Cómo establecer límites, ¿ok? Cuando estás en una situación de abuso, en una situación de acoso, en una situación en la que tú puedes establecer tus no, en la que tú estableces tus pautas, en la que tú estableces tus principios, y sin duda el bullying puede provocar ansiedad y puede provocar depresión. Muy importante, hemos visto recientemente en las noticias en otros países cómo niños acaban con su vida sencillamente por este acoso escolar. Entonces, cuando constantemente se está recibiendo palabras negativas y no es compensado con un trabajo interno para entender esto y además no se sale de este ambiente, por supuesto va a venir una recaída, va a venir una baja y puede provocar depresión y sin duda la finalización de la vida de la persona. Esto es muy importante, tener atención y cuidado. Debes establecer límites en el lugar en el que estás, debes alejarte de la zona en la que estás siendo abusada, ¿ok? Es importante que puedas, y lo más importante que hace este bullying es destruir un poquito quizás tu identidad, tu imagen o tu autoestima, cómo tú pienses respecto a ti. Entonces es importante tener la ayuda necesaria para que tú puedas saber que todas estas cosas no son verdad, sino que hay una verdad diferente de la que tú necesitas trabajar para ti, porque cuando estas palabras entran en tu mente, las haces verdad, y sin duda es cuando comienzas a creerlas, y al creerlas van haciendo una funcionalidad que no te ayuda. Entonces parte de esto es entender
y darle la importancia que no funciona de esa manera, que no es así y que es necesario parar, ¿ok? Que es necesario que no escuches esas voces, que no escuches esas palabras, sino que es importante que te puedas conectar de los aspectos positivos que tú tienes, los aspectos buenos que están dentro de ti, ¿ok? Me estás hablando Hay que de prestar. autoimagen y autoestima. Dos términos importantes. Autoimagen, cómo me percibo, y el autoestima. ¿Qué tanto me valoro? ¿Qué tanto me puedo estimar? Y es cierto lo que estás diciendo, que muchas veces escuchamos esas voces, esas palabras que no son para nada alentadoras, que no son para nada motivadoras, y nos convencemos de eso. Nos convencemos de una etiqueta de minusvalía, nos convencemos de esas críticas que a veces recibimos, que todos en algún momento recibimos, dejando de darle importancia al valor real que tenemos, de quiénes somos y a todas esas virtudes que podemos tener. De ahí que el trabajo, cuando enfrentamos situaciones como esta, debemos acudir tanto al especialista, en este caso un psicólogo, y también puede ser a este mentor o consejero espiritual, que nos pueda también orientar y guiar en lo que es esa autoimagen y en comprender incluso la imagen de quiénes somos en Dios, quiénes somos en Cristo, que nos ha dado una imagen, nos ha dado una identidad y nos ha dado también cualidades, virtudes que todos tenemos y que es donde debemos enfocarnos realmente. Es Te sigo yo. maravilloso lo que dices. Es maravilloso lo que dices porque realmente es así. Eh, Vamos a decirlo, el plan, un poco, también soy psicólogo cristiana, creo mucho, por supuesto, en el trabajo de Dios en nuestras vidas. Y el trabajo del diablo sin duda es destruir nuestra identidad. Y parte de ese principio es cuando se termina en ansiedad, cuando se termina en depresión. Y lo que él no quiere es que tú, por supuesto, conozcas realmente quién eres, conozcas quién es en él. No lo que la gente dice de ti, no lo que las situaciones dicen de ti, no lo que te ha ocurrido en el pasado, sino lo que él piensa de ti, lo que él dice de ti. Cuando tú logras y cuando logramos entender eso, todo cambia en tu vida. Sin duda no hay espacio para este tipo de sentimientos, emociones, porque estás segura, estás seguro, sin duda, de quién eres. Y este es un punto muy importante. Parte de todas estas voces, de lo negativo. En el pasado, les hablaba del pensamiento del pasado, entonces fracasé, no lo hice bien, cometí un error, ya dañé a mi familia, dañé a mi esposo, dañé a mi esposa, le dañé la vida a una persona. Parte de este pensamiento de futuro, si yo fracasé, entonces no lo voy a lograr otra vez. Entonces estás sin duda en este tipo de pensamientos que vienen a destruir y hacerte pensar, hey, no lo vas a poder hacer, hey, sin duda no eres valiosa para eso, no eres importante para eso. Y eso es lo que de alguna forma socava sobre tus planes y lo más importante sobre cómo gestionar, ¿no? Cómo hacer cuando hay situaciones que nos preocupan, cómo hacemos. Y sobre todo cuando estamos en una rutina, podemos tener 20, 30, 40, 60 años haciéndolo de una forma y nuestro cerebro necesita un switch, Sí. necesita un cambio para cómo reaccionar ante las mismas situaciones, pero de una forma diferente, de una manera distinta, de una forma muchísimo más asertiva. Es importante que sepas quién eres, es importante si tu identidad, si sientes que quizás tu autoestima ha sido vulnerada, has estado en situaciones de abuso, situaciones de maltrato, ¿ok? O sientes que quizás no estás en tu mejor momento de autoestima, es importante que puedas solicitar la ayuda adecuada para, por supuesto, trabajar en ello. Porque cuando eso no está bien, son muchas mentiras las que comienzas a creerte y comienzas a vivir sin duda en algo que no es la verdad. Hay un plan mejor para ti, hay un futuro y una esperanza mejor y eso es lo que es importante y necesitas saber hoy, ¿sí? Que hay un futuro mejor, hay una oportunidad mejor, que no puedes hacer nada con el pasado, pero que hoy estás aquí y todas las personas que están en este espacio, porque si tú estás en este espacio es porque sin duda quieres crecer, quieres saber un poco más, entenderte, ser un poco más amable contigo. El ser tan duro contigo mismo si has hecho algo u otra cosa no te va a ayudar. Entonces, vamos, necesitas ser noble contigo mismo, necesitas ser amable, no juzgarte de una forma tan fuerte para que puedas salir adelante, para que puedas encontrar una opción y un espacio en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier problema. ¿Cómo lo manejas? Usualmente tú puedes decirme, siempre lo he hecho de esta forma, evito el dolor, me escapo, cuando estoy en una situación de apuro me voy.
y quizás no sea asertivo. Y cuando algo no es asertivo, también puede generar ansiedad, también puede generar depresión, porque quizás yo necesito decirte algo, por ejemplo, pero lo evito, entonces lo estoy acumulando y no puedo ser completamente yo, no puedo dejarte saber lo que es importante para mí y genera conflicto, genera malestar. Entonces la asertividad, cómo gestionamos, cómo nos sentimos también es importante. A este tema le dimos por título gestión emocional. En sí, ¿qué se llama gestión emocional? ¿Cómo es eso? Cuando hablamos un poquito de la gestión emocional, es la magia de este live, realmente, porque es qué hacer, ¿no? Un poquito con lo que tenemos. Y la gestión emocional tiene mucha relación con la inteligencia emocional. ¿Qué hacer? Es un conjunto de procesos psicológicos que nos permiten que identificar y modular o gestionar precisamente nuestras emociones. No es controlarlas, no es eliminarlas, no es desaparecerlas, no, 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 sino es cómo tú puedes identificar cuáles son las emociones que te preocupan, que son más grandes, que estás teniendo en tu día a día y que vamos, quizás no le has puesto la atención necesaria, identificar y qué hacer con lo que estás sintiendo. Cuando tú puedes identificar, puedes saber qué hacer. Oye, me la paso de mal humor, me la paso de mal humor, me la paso de mal humor, quiero volver a todos, no puedo descansar, no duermo. Entonces, cuando tú puedes precisar exactamente cuál es la emoción que tienes, rabia, tristeza, alegría, miedo, asco, repugnancia, los diferentes tipos de emociones, tú identificas, tú dices, ok, estoy sintiendo rabia porque pasó, por ejemplo, esto en el trabajo, entonces ya focalizas y sabes qué hacer. Mañana es un nuevo día, mañana otra vez me toca ir al trabajo, ¿qué hacer? Entonces te das cuenta que la gestión emocional te permite identificar tus emociones para poder modularlas, para poder que muchas personas me dicen, y en las preguntas que nos enviaron en este espacio, cómo hacer para controlar, cómo hacer para no sentir, tengo ansiedad, tengo depresión y no hago, esto está bien, no está bien, ¿ok? Porque hemos escuchado mucho, hey, no le pongas el sol sobre, el dedo sobre el sol porque no lo vas a tapar. Lo mismo sucede, si tú no te estás sintiendo completamente bien, la forma de hacerlo, la gestión o la inteligencia emocional no es taparlo, precisamente es saber lo que estás sintiendo, qué te quiere decir precisamente lo que estás sintiendo, para entonces, cómo se puede solucionar, qué puedes hacer, cuáles son los recursos que tienes dentro de ti para resolverlo, para aclararlo y para mejorarlo. Entonces, no es que vas a eliminar las emociones que tienes, no es que les vas a dar exacerbarlas o hacerlas crecer, sino que les vas a dar el justo lugar a cada una de ellas. Entonces ya ellas no te van a controlar a ti, tú vas a estar en control sobre ellas, pero no es porque las vas a eliminar, es porque tú has podido saber qué te quiere decir esa emoción en ese momento y tú puedes elegir, ok, tengo mucha rabia, tengo impulsividad, necesito golpear, no lo elijo. Quizás necesito un momento parar, alejarme, pensar y después hablar. Estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de gestión. ¿Quiere decir que no vas a sentir la rabia? ¿Quiere decir que no vas a sentir las ganas de matar a alguien? Sí, pero vas a actuar de una forma diferente porque no es que vas a eliminar tu emoción, sino que vas a responder de forma distinta a ella. Y esto es mágico y esto es totalmente diferente porque lo emocional que tú puedes estar sintiendo existe para avisarte, existe para, es decir, las emociones son importantes. ¿Sí? Si tú las pones por allá en un lado, no vas a poder entender y quizás tú dices, tengo ansiedad y quizás es algo sencillo, quizás solamente te preocupa alguna situación y es importante poner la atención adecuada, la atención justa para entender. Sí, la gestión emocional te ayuda, hay muchísimos beneficios en la gestión emocional, en poder saber exactamente lo que tienes de ahí. Te ayuda a evitar enfrentamientos innecesarios porque ya no está en control, ya tú puedes enfrentarte a una situación adversa de una forma asertiva, ¿ok? Puedes elegir de una forma asertiva toda la forma como te encuentras, la forma como tú lo haces. La depresión y la ansiedad son adictivas. ¿Puede existir resistencia a salir de ese estado? Muy buena pregunta. ¿Existe esa posibilidad? ¿Okay? Adictivas. Son adictivas. Muy buena pregunta esta que estás haciendo. Bien importante saber que es necesario acudir a ayuda. ¿Okay? Parte de lo que es, de alguna manera, el entender cuando se da en este proceso de ansiedad y depresión, vamos a decirlo, hay un goce inconsciente
en el malestar emocional o en el placer de lo que se da, la atención y todo. Y cuando quizás no hay una focalización adecuada del proceso, hay un poquito de resistencia a salir. Sí puede ocurrir, es parte incluso del proceso, no ocurre en todas las personas y ya como todo proceso es personal y es individual. ¿Okay? En respuesta a esa Se habla pregunta. de no suprimir o no reprimir las emociones, sino identificarlas y actuar de manera asertiva a partir de ellas. Una vez que la identifico, entonces me comporto de la manera más asertiva posible, procuro poder comprender los motivos por los cuales enfrento o presento tal o determinada emoción y, por supuesto, pensar antes de actuar. Básicamente eso es lo que nos decías ahorita. Y eso es lo que es la gestión emocional, ligado a, por supuesto, la inteligencia emocional. Por eso es que hablábamos, Mayreli, que después de Semana Santa dictáramos taller de liderazgo con inteligencia emocional, porque es importantísimo el poder aprender a la gestión de emociones y, por ejemplo, los que están en liderazgo, aunque es para todo público, para todo aquel que trata con gente, todo que trata con personas, tiene que aprender esta gestión emocional. Pero sí, por ejemplo, con el área de liderazgo, todo el que está conduciendo una empresa, un equipo, un grupo de trabajo, debe aprender o desarrollar esto de la gestión emocional. ¿Se pueden educar las emociones? Sí, eso es lo más maravilloso de esto. Hay una palabra que me gusta y quiero que se la lleven todos, se llama reingeniería cerebral. Nosotros como todos Ingeniería los amigos, cerebral. reingeniería cerebral es esta capacidad de volver a reformular un patrón de pensamiento que ya existía y acomodarlo a uno más funcional. Tu cerebro, a la edad que tienes, tiene la capacidad de reaprender y esto es muy individual. Entonces las personas, a mí me gusta mucho cuando yo invito y digo, hey, hazte responsable de tu proceso, hazte responsable del malestar emocional que tienes y comprométete contigo mismo, comprométete con lo que te toca hacer a ti para sin duda hacer este cambio, esta reingeniería. Si hay patrones que no te estaban funcionando, no significa que eres una mala persona, no significa que eres un fracasado, significa que necesitas conocer unas estrategias diferentes para hacer este cambio. Se puede aprender a tener gestión emocional. De hecho, debería ser nuestra meta, porque nos vamos a poder desenvolver muchísimo mejor en nuestro ambiente, porque vamos a poder funcionar. No es lo mismo, ¿verdad?, que yo te diga a ti, tú eres un insensible, a que yo te diga, ¿sabes algo? Esta tarde dijiste una palabra específicamente y esto fue algo que me hizo sentir mal porque fue algo que te comenté en privado y no esperaba que sucediera de esa manera y quiero que sepas que me lastimó. Entonces, aquí le estoy dejando un breve ejemplo, pero entonces si de lo que es esta inteligencia emocional, te estoy dejando saber esto, te estoy dejando saber que soy vulnerable, te estoy dejando saber además lo importante que es tu opinión para mí y quizás que me gustaría que esto no volviese a ocurrir, que pudieses pedirme perdón o algo. Entonces es diferente totalmente porque te das cuenta que yo puedo decir que eres un insensible y yo me quedo con el malestar emocional, tú pensarás, cónchale, yo pensé que hice lo mejor que podía hacer y la asertividad está muy ligada con la inteligencia emocional. Hay beneficios en ello. Entonces tú, ¿cuáles son un poquito de los beneficios de lo que es gestionar nuestras emociones bien, de lo que es poder tener nuestra inteligencia emocional? Va a evitarte enfrentamientos innecesarios porque tú vas a estar en una situación hostil, pero tú no vas a responder de esa misma manera, porque tú vas, por supuesto, a tener, digamos, una forma más asertiva y mucha más adecuada. No vas a dejar de alguna forma que hay personas que quieren ganar siempre en todos los contextos, entonces tú te das cuenta que no necesitas hacerlo porque ya tú ganaste cuando pudiste controlar obviamente algo que quizás te lleva a un mal camino, una mala palabra, una mala reacción física, por ejemplo. Entonces tú eliges, por supuesto, un contacto totalmente diferente. Tú vas a mirar una situación no desde la emoción, sino desde un enfoque global y dices, no es necesario estas palabras aquí, en este momento es importante callar y estás eligiendo totalmente ser diferente. Te ayuda a empatizar. Cuando tú tienes inteligencia emocional, tú empatizas porque te das cuenta que tú también sientes y que las personas a tu alrededor también sienten que tú tienes debilidades y las personas también, que tú has cometido errores y las personas también. Entonces eso es totalmente diferente. Eso es tan distinto porque te permites, sin duda alguna, saber que otras personas también la pueden estar pasando mal. Entonces no vas a ser agresivo, no vas a ser violento, no vas a atacar cualquier situación, sino que vas a ir sin duda empático, ¿okay? A conectar. Una de las cosas importantes también que te permite, nos ayuda
a orientarte precisamente a lo que tú estás queriendo llegar, a lo que tú estás logrando. Te ayuda a aprender de los errores, ¿sí? Saber que eres vulnerable, saber que los puedes cometer y que de ellos se has aprendido también. O sea, tú puedes entender que tienes aspectos positivos, aspectos por mejorar, pero sin duda que están ahí y que son lo mejor. Te ayuda a expresarte cómo te sientes, ¿verdad? No es lo mismo que yo sienta mucha rabia a que yo te deje saber exactamente eso, y la forma de hacerlo, el momento de hacerlo, eso habla de la asertividad. Y usualmente si no nos desenvolvemos de forma asertiva nos vamos a sentir mal, porque estoy seguro que nadie quiere dañar a las personas a su alrededor, nadie quiere lastimar. Y por No, eso es claro. importante que aprendamos a ser asertivos, por eso es importante que nos conozcamos para que desde nuestro autoconocimiento podamos brindar y ser mucho más funcional a nuestro ambiente. Te ayuda, por supuesto, a enfocarte en tus metas y es muy importante. Sí. Hace un momento dijiste ser amable contigo mismo, ser amable contigo, y eso es importantísimo. Me parece que esa frase está muy al lugar, la de ser amable contigo, porque muchas veces somos rígidos, nos exigimos de una forma, no aceptamos los errores que cometemos o las fallas que podemos tener, y esa dureza con nosotros, por supuesto, nos va a afectar a nivel emocional. Muchas veces el ser perfeccionista, el no tener esa tolerancia a la frustración, y que no todo se nos va a dar de la manera que esperamos, no siempre todo resulta de la forma como lo deseamos, y no por eso significa que estamos perdiendo. Simplemente no se dio el resultado que esperamos en un momento determinado. Pero esa exigencia con nosotros nos afecta bastante, claro que sí. Y lo que dijiste ahorita de la reingeniería emocional, es así que se dice, ¿no? Reingeniería emocional, da respuesta a Cerebral. muchas preguntas que están ahí en los comentarios, que algunos decían que si se puede salir del estado de depresión, si se puede salir del estado de ansiedad. Y cuando nos hablas de la reingeniería emocional, es, pienso que es el camino, ¿no? Para poder entonces superar esa situación. Vamos Exactamente. sí, te oigo. Exactamente, exactamente. Como digo, siempre es importante medir cada caso. Hay algunos casos que es importante el apoyo psicofarmacológico y entonces ahí ingresa o entra la psicoterapia, en este caso el especialista o el psicólogo, donde sí se puede trabajar esta reingeniería cerebral, ¿ok? Entonces los patrones de pensamiento, digamos, que no te funcionan para esta etapa de tu vida, sin duda debes dejarlo a un lado para empezar a funcionar con los que necesitas a este momento. Entonces hablamos de creencias irracionales, pensamientos irracionales que no funcionan para ti y que necesitas identificarlos, dejarlos y cambiarlos. Por eso es que es una reingeniería, por eso es que es una plasticidad cerebral que se requiere para colocar un pensamiento nuevo para que puedas funcionar diferente. Cuando me hablabas un poquito acerca del ser amable, es muy importante porque va muy relacionado a la ansiedad y la depresión. Algunas cosas relacionadas a la ansiedad tienen que ver con la sobreexigencia que tienes. Ahora mismo por las redes sociales hay una necesidad de ser perfecto, de ser de la vida que se muestra. Sí. Entonces es que todos los que estamos en este espacio tenemos situaciones difíciles, ¿ok? Estamos bregando con algo y es lo natural y es lo humano, ¿sí? Entonces, tú, a medida que puedas aceptar más esa Muy realidad, bien. puedas saber lo que controlas y lo que no controlas, vas a poder ser un poco más amable contigo mismo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tú controlas? Tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus palabras, tus reacciones. Esto es lo que tú puedes controlar. Tú no puedes controlar los sentimientos, las palabras, las emociones, los pensamientos o las reacciones de otros. Eso no está en tu control. ¿Por qué se tiene ansiedad? Porque sin duda alguna, intentando controlar lo que no pertenece a ti, te generas, por supuesto, frustración, estrés, y es importante identificar qué está en tu control solamente tú. Así que la responsabilidad recae para ti, porque tú eres el responsable o identificar sin duda lo que es necesario para ti, lo que no puedes controlar. Porque siendo de esta forma, cuando tú puedes identificar sin duda alguna la sobreexigencia que te puedes estar haciendo, tengo que hacerlo de esta forma, tengo que hacerlo, y si no, y si fallo un poquito, soy la peor, y no lo logré, o Sobreexigente. he sido un fracaso, sí, todo eso, entonces son impedimentos y vamos, patrones de pensamientos irracionales que no te funcionan y que necesitas modificar. Entonces el ser amable contigo mismo
te permite, sin duda, acercarte muchísimo más a ser noble. Quiero que sepas que lo estás haciendo bien, quiero que sepas que lo estás logrando con todos los altos y bajos. La vida de nadie es perfecta, ninguno de los que estamos en este lugar, pero sin duda alguna tú estás haciendo lo que estás pudiendo hacer con lo que tienes. Y esto es maravilloso, esto es increíble, porque el mejor porrista que tienes para ti eres tú mismo. Así que necesitas hablarte de una forma mucho más amable, necesitas ser mucho más compasivo contigo, necesitas ser mucho más amable, mucho más cuidadoso de las palabras que te dices, porque esas sí importan. Las personas pueden decir muchas cosas, pero ¿cuáles son las palabras que te dices tú a ti misma? ¿Ok? Es la que hay que mirar. Porque si estas palabras son más negativas, hey, recuerden, reingeniería cerebral, recuerda un switch para colocar palabras más amables. Aquí nadie es perfecto, pero sin duda hay mucha gente con ganas de seguir avanzando y seguir creciendo. Sí. Muy, muy importante. ¿Cómo hacerlo? Bueno, Mayreli, agradecido por tu tiempo, por excelente enseñanza que nos has dado por acá, la información que has suministrado muy valiosa. Veo los comentarios, la gente está bastante satisfecha con lo que estás diciéndonos. Y como le decía hace un momento a todos, estaremos tomando de las preguntas que algunos hicieron para tocar temas posteriores a este. Sí quisiera a todos igualmente anunciarles que después de la segunda quincena de abril estaremos entonces abriendo espacios de encuentro para tocar el tema de la inteligencia emocional, bien sea tanto liderazgo como inteligencia emocional, como ese tema que mencionaste de la reingeniería emocional. Me parece que es interesante, todos invitados a esos encuentros que podemos tener de el tema relacionado con lo que es la gestión emocional, la inteligencia emocional y ahora la reingeniería emocional, que me pareció, me llamó mucho la atención el término y ahí vamos a conversarlo luego nosotros también. Mayreli, quisiera que, además de agradecerte por el tiempo que nos has dado y valiosa información, que dieras un cierre, el consejo final para todos aquellos que pueden estar sintiendo que enfrentan una situación, ya sea de duelo, de depresión, de ansiedad. ¿Qué deben hacer? Específicamente, ¿qué deben hacer? Y tu consejo para ellos, ¿cuál es? Válido. Primeramente decirte que los momentos difíciles a todos nos llegan, ¿sí? No eres un extraterrestre. Si alguna situación mala estás pasando en este momento, es válido. Lo más importante en este momento es que puedas aceptarlo y ver qué puedes hacer con los recursos que tienes. ¿Okay? Si sientes que no puedes solo, pide ayuda. ¿Ok? No necesitas quedarte ahogado, no necesitas sepultarte en el lodo. Es importante que acudas a personas de confianza para ti, en grupos de apoyo y de forma mucho más especializada, por supuesto, atención psicológica y también atención psiquiátrica, y no es válido, no hay vergüenza, como digo, en ello. Y lo más importante, por supuesto, el poder saber que es válido que algunas cosas ocurran, y lo más importante es cómo tú reaccionas a ellos. Todas las cosas que ocurren en la vida son hechos, situaciones, muertes, encuentros, separaciones, son hechos, pero la manera en que tú sufres o la manera en que tú lo vives de una forma diferente tiene que ver con la interpretación, y la interpretación tiene que ver con tus pensamientos, tiene que ver con los lentes, las gafas que te colocas. Así que puede ser muy difícil, quizás tú puedes ver y pensar, oye, no hay solución, pero quiero que sepas que sí hay solución, quiero que sepas que sí hay esperanza, que necesitas reacomodar tus pensamientos, necesitas asignar unos pensamientos nuevos a esa situación para que puedas colocarte unas gafas distintas y mirarlo de una forma totalmente diferente, porque hay solución, porque por supuesto hay posibilidades. Todo tiene que ver, por supuesto, con la actitud que tú puedas tener ante cualquier circunstancia, ante cualquier... Y lo más importante en este proceso es autoconocerte. Todas las situaciones que pasan en la vida nos permiten conocernos, nos permiten saber quiénes somos en ciertas circunstancias. A veces nos sorprendemos, wow, no sabía que era así, y te sorprendes con cosas de ti. No pasa nada, Sí. también sigues siendo tú, también es parte de la evolución que tienes, y debes mucho, por supuesto, valorar eso que eres y que tienes dentro de ti. Quiero dejar algunas recomendaciones en general, por supuesto, cómo desarrollar este proceso de inteligencia emocional. Si tú puedes hacerlo, como he dicho, el proceso de autoconocimiento es importante. Escribe en un diario tus emociones, ¿ok? Lo que sientes, lo que piensas, las reacciones, por supuesto, que puedas tener en un día. Tómate 20 minutos en la noche para registrarlas, para que puedas identificar qué es lo que está pasando. Acéptate tal y como eres. Hey, nadie es perfecto, tú tampoco lo eres, y eso está bien.
Sí, eso está bien. Tú estás teniendo habilidades, enfócate en los aspectos positivos que tienes. Ámate en todo lo que puede significar, por supuesto, tu esencia. Focalízate en los pensamientos positivos y no en los pensamientos negativos. No agrandes los pensamientos negativos. Hay estadísticas que dicen que en un día podemos tener 98,000 pensamientos, de los cuales el 99% de ellos son negativos y de los cuales el 98% son repetidos. ¿Qué significa? Que lo que tú pensaste ayer es lo mismo que vas a pensar mañana y hoy tú puedes elegir hacer un cambio en tu pensamiento. Enfócate en los pensamientos positivos que tengas acerca de ti, enfócate en algo diferente, levántate con un pensamiento diferente, cámbialo, desarrolla una actitud positiva. Yo siempre digo, el trabajo terapéutico no es magia, ¿ok? Es trabajo, es compromiso, es voluntad. Así que hazte responsable de tu proceso y haz un cambio en esta forma de pensar. Si sientes que estás en un lugar, en un espacio donde quizás no es el lugar en el que estás, retírate a tiempo. No tienes que estar en un espacio en el que sientas que estás maltratado, un espacio en el que sientas que puedes quizás tener una reacción impulsiva. Retírate a tiempo, haz lo que tengas que hacer, aprende a manejar las críticas. Hey, no eres perfecto y eso está bien. Hay personas que van a pensar bien de ti, personas que no van a pensar bien de ti y no pasa nada, ¿ok? Aprende a aceptar esas críticas, aprende a aceptar cuando algunas personas pueden diferir de ti y eso está bien. Haz una actividad física, realiza un ejercicio para que pueda aumentar tu autoestima y pueda disminuir los niveles de estrés. Muy importante, practica la escucha activa, no seas reactivo en la forma de responder. Y por último y más importante, ten una mentalidad no enjuiciadora. No te ataques tan duro a ti, no seas tan duro contigo mismo, no te juzgues tan duro, ¿sí? Sino esfuérzate cada día por comprometerte con tu proceso, por mejorar tu versión y por ver cuáles son los recursos dentro de ti para hacerlo diferente. De verdad yo quiero dar muchísimas gracias por este espacio que me has invitado, de verdad ha sido maravilloso para mí en esta primera experiencia y claro que sí, emocionada porque ocurran muchas más. Sí, están pidiendo la segunda parte y bueno, tenemos planeado hacerlo por 15 minutos, este live. Ya tenemos la hora, ya tenemos una Sí, hora de conexión. A todos, gracias por estar conectados, por las preguntas que han realizado, por la participación que ha habido. Estos consejos que Mayrena nos acaba de dar, los vamos a desarrollar posteriormente en un taller, ya lo más seguro que lo hagamos presencial. En este caso estamos aquí en Valencia, si no buscaremos la forma igualmente de hacerlo en espacio virtual, Mayrena, para desarrollar cada uno de estos puntos, ampliar estos puntos y dar el consejo mucho más extenso a todas las personas que puedan estar interesadas, bien sea porque están enfrentando una situación de ansiedad de depresión, o tienen algún familiar, algún ser querido que está atravesando esta situación. Entonces queremos darle a todos la oportunidad de poder ampliar estos conocimientos y estos consejos, verlos de manera más extensa, que podamos ser de ayuda para todos. Entonces, a cada uno de los que están conectados, gracias por estar ahí. Sí estaremos trabajando posteriormente en otros temas. Mayreli, hay quienes preguntan el contacto contigo. ¿Cómo te localizan? estoy justamente anotando 0424, estoy aquí por supuesto anotando. Les voy a dejar mi teléfono ahí, esto va a quedar guardado. Mi Ahí quedó. contacto Gracias. es 0424-402-6329. Pueden contactarme también por esta cuenta @mayreli7, ¿ok? Pueden dejarme mensaje de texto y ahí podemos, por supuesto, estoy a la orden para ustedes. Bien, para despedir, creo, a los que llegaron al rato de estar conectados, Mayreli en principio nos dijo que el que está en ansiedad tiene su pensamiento puesto en un futuro que aún no ha acontecido, está preocupado en un futuro que aún no ha acontecido. El que está en depresión tiene el pensamiento en el pasado, pero ninguno de los dos están disfrutando realmente el presente. Entonces, el consejo, en resumen, sería esto: vive el presente, ámate a ti mismo, no seas tan rudo contigo, sino sea amable. Y por supuesto, vamos a buscar la forma de desarrollar esa autoimagen, el autoestima, valorarnos. Y tú también dijiste algo de motivarte, que te hables a ti mismo y te motives, que dejes de estar oyendo esos pensamientos y esas voces que en nada edifican, que en nada alientan y que nada te motivan a continuar adelante, sino por el contrario, pon tus pensamientos en las virtudes que posees, en las habilidades que tienes, y no puedo dejar de decir en lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros y las virtudes que Dios nos ha dado. Para todos,
Muchas gracias por estar ahí presente. Estaremos Me está en contacto. me están Coméntenos preguntando, en la cuenta, nos escriban a privado, como ustedes gusten, pero háblanos de su experiencia me, en este live. Dime, Mayrene. me están preguntando si tengo disponibilidad de sesiones presencial y también vía online acá en Venezuela y fuera del país. Déjenme en el contacto y por supuesto podemos agendar. Y sobre todo elijan los pensamientos de una forma consciente, que es lo más importante. Lo que tú piensas se convierte en lo que crees y lo que crees y finalmente es tu conducta. Entonces, si tú puedes cambiar tu pensamiento, puedes tener un resultado diferente fuera de ti. Bueno, a todos, gracias y muchas Gracias. bendiciones. Hasta acá este live del día de hoy de gestión emocional, cuando estuvimos hablando sobre ansiedad y depresión. Para todos, gracias y bendiciones para cada uno. Aire, chao.